Muy bien, vamos a dar continuidad a nuestro video anterior. Aún pues nos falta considerar algunos aspectos que son de vital importancia y quiero finalizar colocando algunos, o sobre todo que miremos también un poco más cuáles son esos negocios, algunos ejemplos para que ustedes se puedan orientar en su proyecto nuclear. Como lo decía al finalizar el video anterior, de los derechos del partícipe no gestor está el derecho de revisión y pues implica que en cualquier tiempo este partícipe inactivo tiene el derecho a revisar todos los documentos de la participación y a que el gestor le rinda cuentas de su gestión. Entonces, por eso es tan importante ese deber de diligencia y de un buen hombre de negocios por parte del partícipe gestor, porque siempre está presente este derecho a favor del partícipe inactivo. Y hay que tener en cuenta que pues también debe ejercerse en forma prudente, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato de cuentas en participación, es decir, de la actividad que se está encomendando a ese partícipe gestor, porque no se trata entonces tampoco de perturbar el buen funcionamiento del negocio que se está desarrollando por medio del contrato de cuentas en participación. Dado que pues las relaciones entre partícipes es natural que de los efectos del contrato de cuentas en participación, si bien es cierto, ya entendemos la responsabilidad que tiene el gestor frente a terceros, quien actúa en nombre propio bajo su crédito personal, y el socio inactivo, que es quien permanece oculto durante toda la ejecución de contratos y carece de acción hacia terceros, y los terceros carecen de acción hacia el socio inactivo, siempre y cuando pues este no autorice que se revele su identidad, pues no responderá. Si él autoriza, obviamente sí, responde solidariamente. Eh, Dentro de las relaciones contractuales, eh, para reglamentar la relación jurídica entre socio gestor y socio inactivo, eh, las partes, como bien lo saben, tienen, salvo modificaciones resultantes de la naturaleza de la participación, enseña la norma, producirá entre los partícipes los mismos derechos y obligaciones que la sociedad en comandita simple y confiere e impone a los socios entre sí. Cuando revisamos estas normas, hace relación a ese derecho de inspeccionar las cuentas del ejercicio de la actividad económica. Entonces, es importante tener en cuenta que, si bien es cierto, no lo pactan las partes por disposición de la norma, entonces se entiende que para la interpretación tenemos en cuenta las mismas disposiciones que en materia de sociedad en comandita simple se confieren de acuerdo a los artículos 332 y 339. Como lo repito, o sea, ahí habla sobre la obligación, esas dos normas del 332 y 339, habla sobre la obligación de llevar las cuentas y de manera práctica de tener una contabilidad ordenada y de los socios comanditarios tener ese derecho de inspeccionar los negocios y sus cuentas y demás aspectos que sean relevantes para la ejecución del negocio. En este orden de ideas es pertinente entonces identificar cuáles son esas obligaciones de las partes. El partícipe activo, uno de los objetos es iniciar la operación objeto del contrato. Entonces, si
dentro del contrato de cuentas en participación era desarrollar un establecimiento de comercio para desarrollar una actividad o ofrecer unos productos o servicios determinados, el partícipe gestor deberá efectivamente dar inicio a esa actividad económica. Emplear diligencia y cuidado en la gestión desempeñada. Claro está que el partícipe activo debe poner toda la diligencia y cuidado para desempeñar la función como un buen hombre de negocios, con la prudencia para tomar decisiones, poniendo su experiencia y su buen juicio para lograr desarrollar el objeto del contrato de cuentas en participación. Entonces, si por alguna circunstancia el negocio fracasa en razón a que ese partícipe gestor no empleó la debida diligencia y no actuó con cuidado y fue imprudente y puso en riesgo tomando decisiones que un hombre de sano juicio y prudente no hubiese tomado y le causa perjuicios a los partícipes inactivos, este estará obligado, si es del caso, a indemnizar los perjuicios que cause a los socios inactivos. Entonces, hay que tener en cuenta que la obligación de ese partícipe gestor es una obligación de medio, lo cual implica que él debe emplear diligencia y cuidado en el desempeño de sus funciones y que si actúa omitiendo la diligencia y el cuidado necesario para desempeñar la gestión, pues incurrirá en una responsabilidad que da contractual que da lugar a indemnizar los perjuicios a los partícipes inactivos. Y también dentro de las obligaciones está en llevar la contabilidad del negocio, llevar esos libros de forma ordenada de todas las cuentas que se deben llevar durante la ejecución del contrato de cuentas en participación. Y la obligación del partícipe oculto claramente es en contribuir con aportes en dinero o en especie de acuerdo a los términos estipulados en el contrato. Aquí pues es bien importante que reflexionemos sobre un aspecto. Si ustedes bien hablan y revisan en el mismo Código de Comercio, la definición en el 507 habla que los partícipes se dividen las ganancias y las ganancias, ese pacto debe estar incluido en el contrato, en la minuta contractual. Allí debe estar una cláusula donde dice que las utilidades se dividirán de acuerdo pues a como ellos lo estipulen en su contrato. Si es de acuerdo, por ejemplo, así como en el contrato de cuentas en participación se deja consignado el aporte de ese socio inactivo, en qué consiste el aporte, si es en dinero que le entrega o si es en bienes que le entrega ese partícipe gestor. También se debe pactar la cláusula donde se establece la forma de dividir esas ganancias. Es importante hacer esa reflexión en este punto del contrato. Si ustedes están redactando la minuta, tengan en cuenta que así como se estipula y se deja allí expresamente la clase de aporte que hace el socio inactivo, también se debe dejar claro tanto para el socio gestor y socio inactivo cómo se van a dividir las ganancias y pues el periodo en que van a hacer esta división de acuerdo pues a cómo ellos desarrollen su negocio. ¿Y cuáles serían esas formas de terminación o de extinción del contrato de cuentas en participación? Primero, por la realización de la actividad encomendada, puede ser que ya se hubiese ejecutado el objeto contractual de las cuentas en participación
o porque ya ha transcurrido el tiempo, es decir, ya venció el plazo estipulado para la ejecución del contrato, salvo que medie una prórroga para darle continuidad al contrato. Por muerte del partícipe activo, si el contrato se ha celebrado en razón a la persona, si es intuito persona. También podríamos entender dentro de otras, por mutuo acuerdo, se puede dar por terminado el contrato, se pueden extinguir las obligaciones. Se puede dejar estipulado que por desahucio de cualquiera de las partes, es decir, que ustedes estipulen que por previo aviso y por incumplimiento de las obligaciones contractuales, uno de ellos puede dar por terminado el contrato de cuentas en participación, o por imposibilidad de realizar la operación o las operaciones objeto del contrato. Por ejemplo, la insolvencia del socio gestor. Entonces, esto pues lo imposibilitaría eventualmente para desarrollar el objeto del contrato. La quiebra del partícipe activo, la muerte del partícipe activo si el contrato es celebrado en calidad a las cualidades personales, si es intuito persona, como lo anotábamos anteriormente. Y normas para lo no previsto, el mismo Código de Comercio establece en su artículo 514 que en lo no previsto pues se aplicarán las normas de la sociedad en comandita simple, y lo que no esté estipulado en las normas en comandita simple se aplicarán las normas generales del contrato societario que están establecidas en el título primero del libro segundo del Código de Comercio. Eso es lo que indica esta norma del 514 referente a la aplicación de normas para lo no previsto. Se aplican las de la comandita simple o en su defecto las del título primero del libro segundo. Aquí vale la pena hacer la reflexión que este contrato actualmente se utiliza, por ejemplo, podría servir para aquella persona que es dueña de unos predios que pueden ser urbanizables, pero esta persona pues no cuenta con la experiencia ni tiene un músculo económico para hacer un proyecto urbanístico. Entonces puede suceder que ese propietario celebre un contrato de cuentas en participación con una reconocida constructora, donde la constructora participa como socio gestor y desarrolla toda la actividad económica, y pues allí pactan cómo hacer la división de las utilidades después de ejecutar toda la operación. Es decir, que la constructora desarrolle todo el proyecto urbanístico allí en ese aporte de esos predios que están muy bien ubicados, y que en ese caso sería un socio inactivo quien realizaría ese aporte. Él simplemente lo aporta, pero es un hombre que no tiene la experiencia, no tiene el presupuesto para iniciar esto. Entonces ese socio gestor podría hacer toda la gestión encaminada a lograr hacer los préstamos bancarios para desarrollar todo el préstamo, todo el desarrollo urbanístico, hacer la comercialización del proyecto. Por ejemplo, también se utiliza mucho un ganadero que tenga unas fincas, tenga unos grandes hatos, pero no tiene cómo invertir en ganado para la producción ganadera. Entonces, se consigue un socio y celebran un contrato de cuentas en participación, y ese socio inactivo aporta un dinero con el cual el gestor compra ganado y lo pone allí a producir en sus tierras, por ejemplo. Eso sería un ejemplo de contrato de cuentas en participación, y es utilizado para diversas actividades. En materia de, por ejemplo, es un contrato que perfectamente sirve de colaboración entre las empresas, dos empresas, dos personas jurídicas, empresas, dos SAS, pueden celebrar un contrato de cuentas en participación para desarrollar una actividad económica especial, un negocio, para desarrollar un negocio, y pues esto les va, pues no genera una persona jurídica, no tiene solemnidades, pero sí pueden desarrollar esta actividad de acuerdo a las expectativas